Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el capítulo 6 referente a la doctrina del Señor Jesucristo. Es una de las doctrinas fundamentales de todo cristiano. Base del estudio. Vamos a ver tres grandes bloques: la naturaleza de Cristo, las dignidades de Cristo y la obra de Cristo. El tratamiento sigue al estudio del pecado porque presenta a Cristo como el Salvador del hombre caído. La doctrina de Cristo ocupa el centro de la fe cristiana porque en su persona y obra se resuelve el problema del pecado y se revela plenamente Dios. La presentación desarrolla extensamente estos tres ejes como argumentos bíblicos y aplicaciones pastorales. Importancia de la doctrina de Cristo. La cristología es central porque el cristianismo no descansa solo en principios éticos, sino en la persona del Hijo de Dios encarnado. Si Cristo no es quien la Biblia afirma que es, tampoco su obra redentora puede sostener la esperanza cristiana. La identidad de Jesús determina el valor de su sacrificio, la eficacia de su mediación y la certeza de la salvación. Por eso Cristo no solo como ejemplo moral, sino como el Señor, el Salvador y el mediador divino humano. Veamos ahora la naturaleza de Cristo, su preexistencia. Cristo existía antes de su encarnación. No comenzó a existir en Belén, sino que asumió naturaleza humana en un momento de la historia. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 declara que el verbo era en el principio, estaba con Dios y era Dios, y que todas las cosas por él fueron hechas. Juan capítulo 17, versículo 5 muestra a Cristo hablando de la gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación, de que el mundo fuese. Y vamos a citar Juan capítulo 17, versículo 5, y dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Colosenses capítulo 1 del versículo 16 al 17 lo presenta como anterior a todas las cosas y como aquel en quien todas las cosas subsisten. Y vamos a citar Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hermosa palabra. La persistencia demuestra que Jesús no es solo un hombre exaltado, sino el Hijo eterno que entra en la historia para salvar. Veamos ahora la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo se afirma por sus nombres, atributos, obras y adoración recibida. Juan capítulo 1, versículo 1 llama a Dios al Verbo. Juan capítulo 20, versículo 28 recoge la confesión de Tomás: Señor mío y Dios mío. Tito capítulo 2, versículo 13 y Hebreo capítulo 1, versículo 8 atribuyen a Dios título, honor divino. Vamos a citar Tito capítulo 2, versículo 13 y dice así, cito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al igual que Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice de la siguiente manera: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Su obra también revela deidad, crea, sostiene, perdona pecados, resucita muertos y juzga a la humanidad. Y esto
Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 3, en Colosenses 1:17, que recientemente lo estuvimos citando, Marcos capítulo 2, del versículo 5 al 10, y Juan capítulo 5, versículo 22. Vamos a citar, por ejemplo, Juan 1:3, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Igual también podemos citar Juan capítulo 5, versículo 22, y dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. También la adoración que recibe en Mateo capítulo 14, versículo 33 y Apocalipsis capítulo 5 sería idolatría si no fuera verdaderamente Dios. Recordemos, solamente Dios puede recibir adoración y Jesús recibió adoración. Vamos a citar Mateo capítulo 14, versículo 33 y dice, entonces todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Adoraron. Igual que en Apocalipsis capítulo 5, más específicamente en el versículo 14, y cito, dice, los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nuevamente vemos aquí la adoración. La humanidad verdadera de Cristo. La humanidad real de Jesús no fue una apariencia ni una encarnación incompleta. Juan capítulo 1, versículo 14, afirma que el verbo fue hecho carne. Gálatas capítulo 4, versículo 4, enseña que nació de mujer. Vamos a citar textualmente lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, y dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, hermano. Igual vamos a citar Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor tuvo crecimiento humano, hambre, sed, cansancio, dolor y emociones verdaderas, como dice Lucas capítulo 2, versículo 52, como dice Mateo capítulo 4, versículo 2, como dice Juan capítulo 4, versículo 6 y Juan capítulo 11, versículo 35. Y vamos a leer y vamos a citar Lucas capítulo 2, versículo 52, que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué hermoso. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Como hemos estado citando aquí, tuvo crecimiento, tuvo hambre, tuvo sed. Eh, Juan capítulo 4, versículo 6, podemos citar también que dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Estaba cansado. Hebreos capítulo 2 del versículo 14 al 17 muestra que participó de carne y sangre para poder vencer al diablo y ser un sumo sacerdote misericordioso. Vamos a citar Hebreos capítulo 2 del versículo 14 al 17. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió
a la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué hermosa palabra, amados hermanos. Bendito sea la palabra del Señor. Su humanidad era necesaria para representar al hombre, obedecer en lugar del hombre y morir en lugar del hombre. La encarnación. La encarnación significa que el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. No implica que la deidad se transformó en humanidad, sino que la persona divina del Hijo tomó para sí naturaleza humana. Mateo, capítulo 1, versículo 23, resume esta verdad en el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Filipenses, capítulo 2, del versículo 6 al 8, enseña que existiendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. La encarnación une de manera inseparable la condescendencia divina y el propósito redentor de Dios. Vamos a ver ahora las dos naturalezas en una persona. La cristología clásica afirma que en Cristo hay verdadera deidad y verdadera humanidad, unidad en una sola persona. Es lo que se le llama la unión hipostática. No son dos personas, ni una naturaleza absorbió a la otra. La unión es personal, no confusa. Romanos capítulo 1 del versículo 3 al 4 distingue entre su descendencia davídica según la carne y su declaración poderosa como hijo de Dios. Vamos a leer este pasaje, Romanos capítulo 1 del versículo 3 al 5, y dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, resume el misterio. Dios fue manifestado en carne. Esta unión hace posible que Cristo sea el mediador perfecto entre Dios y los hombres. La impecabilidad de Cristo. Cristo fue verdaderamente tentado, pero nunca pecó. Su santidad personal es esencial para su oficio redentor. Hebreos capítulo 4, versículo 15, afirma que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, declara que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo presenta como aquel que no conoció pecado. Solo un Salvador sin mancha podía ofrecerse como sacrificio perfecto por los pecadores. Y vamos a citar primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí vemos su impecabilidad. Gloria a Dios. Igual que segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos su limpieza, su pureza. Gloria a Dios. Las dignidades de Cristo, nombres y títulos. El término dignidades para referirse a los nombres, títulos y honores que la Escritura atribuye a Jesús.
El nombre Jesús resalta su misión salvadora. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. El título Cristo o Mesías lo identifica como el ungido prometido en el Antiguo Testamento. Hijo de Dios expresa su relación única y eterna con el Padre. Hijo del hombre destaca su identidad mesiánica y humana. El título Señor afirma su autoridad soberana, especialmente a la luz de Filipenses capítulo 2 del versículo 9 al 11, y cito, por lo cual también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Los oficios de Cristo. Profeta. Cristo es el profeta definitivo anunciado en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 y reconocido por la Iglesia Apostólica en Hechos capítulo 3 del versículo 22 al 23. Vamos a citar Deuteronomio 18:15 y dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantaré o te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y esto se replica en Hechos capítulo 3 versículo 22 al 23, que dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Refiriéndose a quién? A Cristo. Como profeta, revela al Padre de manera perfecta. No solo comunica palabras divinas, sino que Él mismo es la palabra hecha carne. Juan capítulo 1, versículo 18 enseña que el Hijo unigénito ha dado a conocer al Padre. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 2, declara que Dios habló por los profetas, pero que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Su ministerio profético es culminante. En él la revelación alcanza su forma plena y personal. Los oficios de Cristo, sacerdotes. Cristo es sacerdote porque representa al hombre delante de Dios y ofrece el sacrificio perfecto por el pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 17 afirma que debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos capítulo 7 muestra la superioridad de su sacerdocio y su intercesión permanente. A diferencia de los sacerdotes levíticos, no ofreció una víctima ajena, sino que se ofreció a sí mismo. Su sacerdocio no termina en la cruz, continúa en su intercesión a favor de los creyentes. Los oficios de Cristo, Rey. Cristo es Rey por derecho eterno, por promesa mesiánica y por exaltación redentora. Los evangelios lo presentan como heredero del trono de David y como rey esperado. Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33 y Mateo capítulo 21, versículo 5. Después de su humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reinado incluye gobierno sobre la iglesia, victoria sobre sus enemigos y juicio final sobre toda la creación.
La obra de Cristo, su vida. Jesús vivió en perfecta obediencia al Padre, cumpliendo la ley y revelando el carácter divino en toda su conducta. Su vida pública incluyó enseñanza, compasión, milagros, autoridad sobre demonios y manifestación del reino de Dios. Hechos, capítulo 10, versículo 38, resume que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Su obediencia activa es parte esencial de la justicia que beneficia al creyente. La obra de Cristo, su muerte. La muerte de Cristo es el hecho central del Nuevo Testamento y como muerte por nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 resume el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 53 interpreta su muerte en clave sustitutiva. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Marcos capítulo 10, versículo 45, afirma que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. La cruz reúne sacrificio, sustitución, expiación, reconciliación y victoria redentora. La obra de Cristo, resurrección y ascensión. La resurrección valida la identidad de Jesús y declara la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y el sepulcro. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 enseña que sin resurrección la fe cristiana sería vana. La ascensión lo muestra entrando en gloria y sentándose a la diestra del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 y Hebreos capítulo 1, versículo 3. Desde la exaltación Cristo reina, intercede y derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia. La intercesión presente de Cristo. La obra de Cristo no terminó en el Gólgota, continúa en el cielo como intercesor y abogado. Que dice Hebreo capítulo 7, versículo 25, afirma que vive siempre para interceder por los que por él se acercan a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34, declara que Cristo murió, resucitó y además intercede por nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, lo presenta como abogado para con el Padre cuando el creyente peca. Esta intercesión sostiene la perseverancia y la seguridad del pueblo de Dios. Necesidad de la persona y obra de Cristo. ¿Por qué debía ser Dios? Primeramente, solo Dios puede revelar perfectamente a Dios. Solo una persona divina da valor infinito al sacrificio. Solo Dios puede vencer totalmente al pecado y a la muerte. Solo el Señor puede recibir adoración universal legítima. Ahora, ¿por qué debía ser hombre? Debía representar a la humanidad caída. Debía obedecer la ley en lugar del hombre. Debía sufrir y morir realmente por los pecadores. Debía ser un sumo sacerdote compasivo y cercano. Errores cristológicos que esta doctrina corrige. Corrige el evionismo y el liberalismo, que reduce a Jesús a un mero hombre religioso. Corrige el docetismo, que niega su humanidad real y
convierte la encarnación en apariencia. Corrige el arrianismo que niega su deidad plena y eterna. Corrige las lecturas moralistas que ven a Cristo solo como maestro y no como redentor. Corrige también todo evangelio incompleto que se enfoca en beneficios sin reconocer la identidad gloriosa del Señor. Conclusión doctrinal. La doctrina del Señor Jesucristo se resume en su persona única y su obra perfecta. En su naturaleza, Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero en sus dignidades. Es profeta, sacerdote y rey. En su obra es Salvador, crucificado, resucitado y exaltado. Toda la esperanza cristiana depende de esta verdad. El Hijo Eterno se hizo hombre para redimirnos y ahora reina para aplicar eficazmente esa redención. Una iglesia que entiende bien la cristología predica mejor el Evangelio, adora con más reverencia y vive con mayor confianza en su Señor. Y hasta aquí hemos llegado con esta parte del capítulo 6, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Algo tan importante. Y como siempre, los invito a que sigan profundizando en esta doctrina. Que Dios los bendiga.